El sonido resonó por el comedor como un disparo. El ardor agudo quemó mi mejilla mientras me tambaleaba hacia atrás. Mi mano voló instintivamente hacia la marca roja que se extendía por mi rostro. El pavo de Acción de Gracias yacía olvidado sobre la mesa mientras 12 pares de ojos me observaban. Algunos conmocionados, otros satisfechos, todos en silencio absoluto. Mi esposo Ricardo estaba de pie frente a mí, con las manos aún levantadas y el pecho agitado de furia. «Nunca más me avergüences delante de mi familia», gruñó con una voz cargada de veneno. Su madre esbozó una sonrisa irónica desde su silla. Mi hermano se rió por lo bajo. Mi hermana puso los ojos en blanco como si me lo mereciera. Pero entonces, desde el lado de la habitación, llegó una voz tan baja y tan cortante que podría haber atravesado acero. «Papá». Todas las cabezas se giraron hacia mi hija de 10 años, Isabella, que estaba parada cerca de la ventana con su tablet apretado contra el pecho. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los míos, contenían algo que hizo cambiar el aire en la habitación. Algo que hizo vacilar la sonrisa confiada de Ricardo. «No deberías haber hecho eso», dijo ella, con la voz firme y extrañamente calmada para una niña. «Porque ahora el abuelo va a ver». El color desapareció del rostro de Ricardo. Su familia intercambió miradas confusas, pero vi algo más infiltrándose en sus expresiones, un destello de miedo que aún no podían nombrar. «¿De qué estás hablando?», preguntó Ricardo, pero su voz tembló. Isabella inclinó la cabeza, estudiándolo con la intensidad de un científico examinando un espécimen. «Te estoy grabando, papá. Hace semanas. Y envié todo al abuelo esta mañana». El silencio que siguió fue ensordecedor. La familia de Ricardo comenzó a moverse incómodamente en sus sillas, comprendiendo de repente que algo había salido terriblemente e irreversiblemente mal. «Él dijo que vendría», continuó Isabella, su voz cargando el peso de la perdición inminente. «Está en camino». Y fue ahí cuando comenzaron a palidecer. Fue ahí cuando comenzó la súplica. 3 horas antes. Yo estaba en la misma cocina, regando metódicamente el pavó mientras mis manos temblaban de agotamiento. El moretón en mis costillas de la caída de la semana pasada aún dolía con cada movimiento, pero no podía dejarlo mostrar. No con la familia de Ricardo viniendo. No cuando cualquier señal de debilidad sería vista como munición. «Catalina. ¿Dónde diablos están mis zapatos buenos?», resonó la voz de Ricardo desde arriba, y me estremecí a pesar de todo. «En el armario, querido». «Lado izquierdo, repisa de abajo», respondí, con la voz cuidadosamente modulada para evitar desencadenar otra explosión. Isabella estaba sentada en la barra de la cocina, supuestamente haciendo la tarea, pero sabía que me observaba. Siempre me observaba ahora, esos ojos inteligentes no perdían nada. A los 10 años, ya había aprendido a leer las señales de advertencia mejor que yo. La postura de los hombros de Ricardo al entrar por la puerta. La forma peculiar en que chasqueaba antes de comenzar una diatriba. El silencio peligroso que precedía sus peores momentos. «Mamá», dijo suavemente, sin apartar los ojos de la hoja de ejercicios de matemáticas. «¿Estás bien?». La pregunta me golpeó como un puñetazo físico. ¿Cuántas veces me había hecho esa pregunta? ¿Cuántas veces había mentido y dicho que sí, que todo estaba bien? Que papá y yo solo estábamos estresados. Que los adultos a veces discutían, pero eso no significaba nada. «Estoy bien, querida», susurré, con la mentira amarga en mi lengua. El lápiz de Isabella se detuvo. «No, no estás». Antes de que pudiera responder, los pasos pesados de Ricardo resonaron bajando las escaleras. «Catalina, esta casa es un desastre. Mi madre llega en 1 hora y tú ni siquiera puedes». Se detuvo en medio de la frase cuando vio a Isabella observando. Por un breve momento, algo que podría haber sido vergüenza cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. «Isabella, ve a tu cuarto», dijo bruscamente. «Pero papá, estoy haciendo la tarea como tú dijiste». «Ahora». Isabella recogió sus libros lentamente y con deliberación. Al pasar junto a mí, apretó mi mano, un pequeño gesto de solidaridad que casi partió mi corazón. En la puerta de la cocina, se detuvo y miró a Ricardo. «Sé amable con mamá», dijo simplemente. Ricardo apretó la mandíbula.
Disculpa. Ella ha cocinado todo el día, incluso estando cansada. Así que sé gentil. La audacia de una niña de 10 años enfrentando a su padre dejó a Ricardo momentáneamente sin palabras. Pero vi el destello peligroso en sus ojos, la forma en que sus manos se cerraron en puños. Isabella, vete, dije rápidamente, tratando de apaciguar la situación. Ella asintió y desapareció escaleras arriba, pero no antes de que notara la determinación en su mandíbula, tan parecida a la de mi padre cuando se preparaba para la batalla. Esa niña se está volviendo muy respondona, murmuró Ricardo, dirigiendo su atención hacia mí. La estás criando para ser irrespetuosa. Solo está siendo protectora, dije con cautela. No le gusta vernos. ¿Vernos qué? Su voz bajó a ese susurro peligroso que helaba mi sangre. Estás contándole historias sobre nosotros, Catalina. No, Ricardo. Nunca haría eso. Porque si estás envenenando a mi hija contra mí, habrá consecuencias. Su hija. Como si no tuviera derecho a la niña que cargué durante 9 meses, que cuidé en cada enfermedad, que consolé en cada pesadilla. El timbre sonó, salvándome de tener que responder. Ricardo se arregló la corbata y se transformó instantáneamente en el marido e hijo encantador que su familia conocía y amaba. El cambio fue tan perfecto que llegó a ser aterrador. Hora del show, dijo con una sonrisa fría. Recuerda, somos la familia perfecta. La invasión. La familia de Ricardo invadió nuestra casa como un enjambre de langostas bien vestidas, cada uno cargando su propio arsenal de comentarios pasivo-agresivos e insultos mal disfrazados. Su madre, Esperanza, llegó primero, y su mirada crítica inmediatamente examinó la casa en busca de fallas. «Ah, Catalina, querida», dijo en ese tono meloso que rebosaba condescendencia. «Has hecho algo especial con la decoración. ¡Qué rústico!». Había pasado 3 días perfeccionando esas decoraciones. El hermano de Ricardo, Andrés, llegó con su esposa Mónica, ambos vistiendo ropa de marca y sonrisas superiores. «Huele bien aquí», dijo Andrés, y luego agregó en voz baja, «por una vez». La verdadera provocación vino de la hermana de Ricardo, Beatriz, quien me abrazó mientras susurraba, «Te ves cansada, Catalina. ¿No estás durmiendo bien?» Ricardo siempre dice que las esposas estresadas se envejecen más rápido. Forcé una sonrisa y lo senté, desempeñando mi papel en ese teatro retorcido. Pero noté que Isabella estaba parada en la puerta con su tablet en las manos, esos ojos penetrantes catalogando cada comentario sutil y cruel. A cada momento que su padre no me defendía. Durante la cena, el patrón continuó. Ricardo se deleitaba con la atención de su familia, mientras me disminuían sistemáticamente con precisión quirúrgica. «Siempre fue tan simple», dijo Esperanza mientras cortaba el pavo. «Sin mucha educación, ¿sabes? Ricardo se casó con alguien de clase baja, pero es tan buen hombre por cuidar de ella». Ricardo no la contradijo. Nunca lo hizo. ¿Recuerdan cuando Catalina intentó volver a la universidad?, se rió Beatriz. ¿Qué era? Enfermería. Ricardo tuvo que poner límites. Alguien necesitaba enfocarse en la familia. No fue así como sucedió. Había sido aceptada en un programa de enfermería, soñaba con independencia financiera y una carrera que valiera la pena. Ricardo había saboteado mi inscripción. Dijo que era demasiado tonta para pasar, que me avergonzaría si reprobaba. Pero no les dije nada. Sonreí, llené sus copas de vino y fingí que sus palabras no me cortaban como fragmentos de vidrio. Isabella, sin embargo, había dejado de comer completamente. Permanecía sentada, rígida, en su silla, con las manos cerradas en puños, observando a la familia de su padre destronar a su madre, pieza por pieza. El punto de quiebre llegó cuando Andrés comenzó a hablar sobre el nuevo ascenso de su esposa. «Mónica es socia en su firma», anunció orgullosamente. Por supuesto, ella siempre fue del tipo ambicioso, que no se conforma con solo existir. La palabra existir colgó en el aire como una bofetada. Incluso Mónica pareció incómoda con la crueldad de su esposo. «Eso es maravilloso», dije sinceramente, porque a pesar de todo, me sentía feliz por cualquier mujer que tuviera éxito en su carrera. «En serio», interrumpió Esperanza. «Es tan refrescante ver a una mujer con tanta determinación e inteligencia».
No lo crees, Ricardo. Los ojos de Ricardo encontraron los míos desde el otro lado de la mesa, y vi el cálculo ahí. La elección entre defender a su esposa o mantener la aprobación de su familia. Él escogió como siempre. Absolutamente, dijo, levantando su copa. Por las mujeres fuertes y exitosas. El brindis no era para mí. Nunca fue para mí. Pedí disculpas y fui hasta la cocina, necesitando un momento para respirar y juntar los pedazos de mi dignidad que estaban esparcidos por el suelo del comedor. A través de la puerta, podía escuchar que continuaban el ataque en mi ausencia. Anda tan sensible últimamente, decía Ricardo. Honestamente, no sé cuánto más drama puedo soportar. Eres un santo por aguantar eso, respondió su madre. Fue entonces cuando la voz de Isabella cortó su risa como una navaja. ¿Por qué odian a mi mamá? El comedor quedó en silencio. Isabella, querida. La voz de Ricardo estaba tensa. No odiamos. Sí lo hacen, interrumpió Isabella, con la voz firme y clara. Dicen cosas malas sobre ella. La ponen triste. La hacen llorar cuando piensan que no estoy mirando. Presioné contra la pared de la cocina, con el corazón martillando en mi pecho. Querida, la voz de Esperanza era de una dulzura engañosa. A veces los adultos tienen problemas. Mi mamá es la persona más inteligente que conozco, continuó Isabella, ganando impulso. Me ayuda con la tarea todas las noches. Ella construye cosas, arregla cosas, entiende de ciencia, libros y todo lo demás. Es gentil con todos, incluso cuando son malos con ella, incluso cuando no lo merecen. El silencio se extendió, punzante. Ella cocina su comida, limpia su desorden y sonríe cuando la insultan, porque está tratando de hacer feliz a todo el mundo. Pero ninguno de ustedes quiere verlo. Solo ven a alguien con quien quieren ser crueles. Isabella, ya basta. La voz de Ricardo contenía una advertencia. No, papá. No es suficiente dejar triste a mamá. No es suficiente gritarle y llamarla tonta. No es suficiente lastimarla. Mi sangre se heló. Había visto más de lo que pensaba, más de lo que jamás habría querido que viera. Oí una silla siendo arrastrada violentamente. Ve a tu cuarto ahora. La voz de Ricardo era mortalmente baja. No quiero. Dije ahora. El sonido de sus palmas golpeando la mesa hizo saltar a todos. Fue entonces cuando corrí de vuelta al comedor, incapaz de dejar que mi hija enfrentara su furia sola. Ricardo, por favor, dije, colocándome entre él e Isabella. Es solo una niña. No entiende. No entiende qué. Sus ojos estaban en llamas ahora, su compostura finalmente rompiéndose frente a su familia. No entiende que su madre es una fracasada patética. No soy así. La voz de Isabella se elevó, feroz y protectora. No te atrevas a insultar a mi mamá. Le digo lo que quiera, rugió Ricardo, avanzando hacia nosotras. Esta es mi casa, mi familia, y la voy a llamar como se me dé la gana. Me encontré diciendo lo que mi propio límite finalmente había alcanzado. Adelante. Golpea a una niña de 10 años frente a tu familia. Muéstrales quién eres realmente. La habitación quedó en silencio mortal. La familia de Ricardo nos miró fijamente mientras las piezas de un rompecabezas se encajaban. El rostro de Ricardo se contorsionó de furia. ¿Cómo te atreves?, susurró. ¿Cómo te atreves a hacerme quedar como? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Como alguien que lastima a su esposa? ¿Como alguien que aterroriza a su propia hija? Fue entonces cuando su mano se levantó. Fue entonces cuando el mundo explotó en dolor, humillación y el peso devastador de la traición pública. Y fue ahí cuando Isabella dio un paso adelante y cambió todo. El plan maestro. Un mes antes, Isabella había venido a mi habitación con una propuesta que me heló la sangre y me llenó de esperanza al mismo tiempo. Mamá, ¿puedes ayudarme con mi proyecto escolar? Levanté la vista de la pila de facturas médicas que estaba organizando. La familia de Ricardo no sabía de esa visita a emergencias donde les dije a los médicos que me había caído por las escaleras. Isabella estaba parada en la puerta de mi cuarto con su tablet en las manos y una expresión que no pude descifrar en su rostro.
Por supuesto, querida. ¿De qué trata el proyecto? Dinámicas familiares, dijo cuidadosamente. Tenemos que documentar cómo las familias interactúan y se comunican. Algo en su tono me hizo sentir incómoda. ¿Cómo es eso de documentar? Grabar vídeos, grabar conversaciones, mostrar ejemplos de cómo los miembros de la familia se tratan unos a otros. Sus ojos encontraron los míos, sombríos y serios. La señora García dice que es importante entender cómo son las familias saludables comparadas con otros tipos. Mi corazón se apretó. La maestra de Isabella siempre había sido perceptiva, siempre hacía las preguntas correctas cuando Isabella llegaba a la escuela con ojeras o se encogía cuando los adultos levantaban la voz. Isabella, comencé con cuidado, sabes que algunas cosas que pasan en las familias son privadas, ¿verdad? No todo necesita ser compartido o registrado. Lo sé, dijo. Pero había algo en su voz, una determinación que me recordó tanto a mi padre, que me quitó el aliento. Pero la señora García dice que documentar las cosas puede ser importante para la comprensión y para la protección. La palabra protección colgó entre nosotras como un arma cargada. Esa noche, después de que Ricardo me gritó por comprar la marca equivocada de café y golpeó la puerta del cuarto con tanta fuerza que la casa tembló, Isabella apareció en mi puerta. «Mamá», susurró. «¿Estás bien?» Estaba sentada en la cama sosteniendo una bolsa de hielo en el hombro donde me había agarrado, dejando moretones del tamaño de dedos que se esconderían bajo las mangas largas al día siguiente. «Estoy bien, querida», mentí automáticamente. Isabella entró al cuarto y cerró la puerta suavemente detrás de ella. «Mamá, necesito contarte algo». Algo en su voz me hizo mirar hacia arriba. De repente, parecía mayor, cargando un peso que ninguna niña debería cargar. «Estaba pensando», dijo, subiéndose a la cama a mi lado. «Sobre mi proyecto, sobre familias». «Isabella, sé que papá te lastima», dijo en voz baja, las palabras cayendo entre nosotras como piedras en agua quieta. «Sé que finges que no, pero lo sé». Mi garganta se cerró. «Querida, a veces los adultos». La señora García nos mostró un vídeo, interrumpió Isabella, sobre familias donde las personas se lastiman. Dijo que si viéramos algo así, deberíamos contarle a alguien. Alguien que pudiera ayudar. Isabella, no puedes. He estado grabando, mamá. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. ¿Qué? Las manos de Isabella temblaron mientras levantaba su tablet. Tengo grabado cuando es malo contigo. Cuando grita y cuando te lastima. Tengo vídeos, mamá. Muchos de ellos. Horror y esperanza se derramaron en mi pecho. Isabella, no puedes, si tu padre descubre. No va a descubrir, dijo con una certeza aterradora. Soy cuidadosa. Muy, muy cuidadosa. Abrió el tablet y me mostró una carpeta llamada Proyecto Familiar. Dentro había docenas de archivos de vídeo, cada uno con fecha y hora. Isabella, esto es peligroso. Si él te lastima más, mamá, dijo, su mano cubriendo la mía. No voy a dejar que te haga daño otra vez. Tengo un plan. La mirada en sus ojos, antigua, determinada y absolutamente sin miedo, me heló hasta los huesos. ¿Qué tipo de plan? Isabella se quedó en silencio por un largo momento, sus dedos trazando patrones en la colcha. El abuelo siempre dice que los bullies solo entienden una cosa. Mi padre. Por supuesto. Isabella lo amaba, lo llamaba todas las semanas. Escuchaba con atención sus historias sobre liderazgo, coraje y defender lo que es correcto. Era un coronel del ejército, un hombre que inspiraba respeto y nunca había abandonado una pelea en su vida. Isabella, no puedes involucrar al abuelo. Esto es entre tu padre y yo. No, no lo es, dijo firmemente. Es sobre nuestra familia de verdad. Y el abuelo siempre dice que la familia protege a la familia. La ejecución. El mes siguiente, vi a mi hija de 10 años convertirse en alguien que apenas reconocía. Seguía siendo dulce, seguía siendo mi bebé, pero había una firmeza en su espina que no estaba ahí antes. Se movía por la casa como un pequeño soldado en una misión, documentando cada palabra cruel, cada mano levantada,
cada momento en que Ricardo mostraba su verdadera naturaleza. Era cuidadosa, extremadamente cuidadosa. El tablet siempre estaba posicionado de forma inocente, apoyado en libros o escondido detrás de portarretratos. Nunca grababa por mucho tiempo, solo capturaba los peores momentos y luego paraba. Ricardo nunca sospechó que su propia hija estaba construyendo un caso contra él, pieza por pieza. 2 semanas antes del Día de Acción de Gracias, Isabella hizo su primera llamada a su abuelo. Solo me enteré porque entré a su cuarto para darle las buenas noches y oí su voz a través de la puerta. Abuelo, ¿qué haría si alguien estuviera lastimando a mamá? Mi sangre se heló. Presioné el oído contra la puerta, conteniendo la respiración. ¿Qué quieres decir, querida? La voz de mi padre era gentil pero alerta, como cuando sentía problemas. Solo hipotéticamente. Si alguien estuviera siendo malo con ella. Muy malo. ¿Qué harías? Hubo una larga pausa. Isabella, ¿tu madre está bien? Alguien la está molestando. Es solo una pregunta, abuelo. Para mi trabajo escolar. Otra pausa. Bueno, hipotéticamente, cualquiera que lastimara a tu madre tendría que responderme. ¿Sabes eso, verdad? Tu madre es mi hija y siempre la protegeré. Siempre. Incluso si fuera alguien de nuestra familia. Especialmente entonces, la voz de mi padre era férrea. La familia no lastima a la familia, Isabella. La familia verdadera se protege entre sí. Correcto, dijo Isabella, y pude oír la satisfacción en su voz. Eso fue lo que pensé. La mañana siguiente, Isabella me mostró un mensaje de texto en su tablet. Había enviado un mensaje simple a mi padre, empezando a preocuparme por mamá. ¿Puedes ayudarme? Su respuesta fue inmediata, siempre. Llámame a cualquier hora. Los amo a ambas. ¿Estás lista?, dijo Isabella simplemente. ¿Lista para qué? Isabella me miró con esos ojos ancestrales. Para salvarnos. El día del juicio. En la mañana de Acción de Gracias, Isabella estaba extrañamente calmada. Mientras yo corría de un lado para otro haciendo los últimos preparativos, ella estaba sentada en la mesa del desayuno, comiendo su cereal metódicamente y observando a Ricardo con una intensidad que debería haber sido perturbadora en una niña. Ricardo ya estaba nervioso. Las visitas familiares siempre sacaban lo peor de él. La necesidad de parecer en control, la presión de mantener su imagen de patriarca exitoso. Ya me había regañado 3 veces antes de las 9. Una vez por usar las cucharas de servir incorrectas, 2 veces por respirar demasiado fuerte. Recuerda, dijo, ajustándose la corbata en el espejo del pasillo. Hoy somos la familia perfecta. Esposo amoroso, esposa dedicada, hija bien portada. ¿Puedes hacer eso, Catalina? Sí, susurré. ¿Y tú? Se dirigió a Isabella. Basta de esa actitud que has estado mostrando últimamente. Las niñas deben ser vistas y no escuchadas cuando los adultos están hablando. Isabella asintió solemnemente. Entiendo, papá. Algo en la facilidad con que obedeció debería haberlo alertado. Pero Ricardo estaba demasiado concentrado en su propia actuación para notar la mirada calculadora de su hija. Cuando llegó el momento de la confrontación final, cuando Ricardo levantó su mano y el sonido resonó por toda la casa, Isabella estaba lista. Papá, dijo con esa voz terriblemente calmada. No deberías haber hecho eso. Y cuando le preguntó por qué, ella simplemente sonrió y dijo, porque ahora el abuelo va a ver. La revelación de que había estado grabando todo, de que había documentado meses de abuso, de que había enviado todo a mi padre esa mañana, cayó sobre la familia de Ricardo como una bomba. Pero Isabella no había terminado. También le conté a la señora García, dijo tranquilamente. Y ella se lo contó a la directora. Y la directora llamó a servicios sociales. Ricardo se desplomó en su silla, el color drenándose de su rostro. Y el abuelo no viene solo, continuó Isabella, mirando su tablet. Está trayendo al tío Miguel. Ya sabes, el policía. Fue entonces cuando comenzaron a suplicar. Fue entonces cuando la familia que había estado tan dispuesta a humillarme comenzó a preguntarse qué sabía exactamente mi padre sobre ellos.
30 minutos después, mi padre llegó a la puerta. No vino solo. Y por primera vez en años, vi miedo real en los ojos de Ricardo. La niña de 10 años había orquestado nuestra liberación con la precisión de un general. Y mientras veía a mi esposo abusivo finalmente enfrentar las consecuencias, entendí que a veces la justicia llega de los lugares más inesperados. A veces